Gracias por recibirnos primero que nada. Estamos en un momento muy complicado que pone muchos temas en tela de juicio y pone muchos temas sobre la mesa y que obliga también, ¿no?, a tomar reacciones y acciones rápidas. Gracias primero que nada por recibirnos. ¿Cómo tomaron el hashtag? ¿Cómo recibieron todo lo que se denuncia en Twitter? ¿Leíste? ¿No leíste? ¿Cuál fue la primera impresión? Sí, buenas tardes. Lamentablemente abordar estos hechos nos genera cierta consternación, ¿no? Sobre todo porque, lamentablemente hay que decirlo, no es un tema que sea nuevo, es un tema que incluso nosotros veníamos preocupados y ocupados porque veíamos un cierto grado de aumento y sobre todo la falta de respuesta de las propias instituciones para abordar esta problemática. Creo que, como cierra el comunicado de la FENAPES, la valentía de quienes hoy a través de las redes están denunciando estos hechos nos interpela a todos. No es justo, no es adecuado entrar por cuestionar el método que se ha adoptado, eso sería volver a revictimizar a las víctimas. Creemos que la responsabilidad y la interpelación de a todas y todos va por el lado de trabajar, en primer lugar, de brindar asesoramiento, acompañamiento, que va mucho más allá incluso de lo jurídico. Aquí hay que trabajar con una perspectiva mucho más amplia. Segundo, plantear a las autoridades de la educación en especial, trabajar fuertemente en la formación y en la prevención para que estos hechos no ocurran. Obviamente que también nosotros como organización sindical tenemos la responsabilidad de que la masa de afiliados que integran la federación trabaje y se comprometa efectivamente con esto e incluso, como ya lo hemos previsto en más de una oportunidad, de ser necesario desterrar a actores que promuevan este tipo de hechos dentro de la propia organización sindical. Quiero preguntarte porque justamente hay casos de todo tipo, pero la gran mayoría son sobre profesores, ¿no? De alumnos sobre profesores, en eso de los escalones de poder, ¿no? Y también la diferencia dentro del salón. ¿Cuáles son las acciones que toma, en algunos casos con nombre, ¿no? Claro, con nombre y apellido. ¿Cuáles son las primeras acciones que toma FENAPES frente a esto? Bueno, mira, a ver, acá hay un tema que es ético y moral y que no admite dos lecturas. Está claro que la Federación, como organización de segundo orden, tiene una serie de lineamientos estratégicos claros en la materia, que incluso, si ustedes atienden el comunicado, le hemos solicitado nuevamente a nuestras filiales prestarle especial atención. Una de ellas es justamente no asumir la defensa jurídica de posibles implicados afiliados en estas denuncias. La otra, que ya se ha procesado en más de una oportunidad, ha sido hasta la propia desafiliación, cuando los hechos han sido públicamente denunciados, o mejor dicho, se han denunciado en los ámbitos correspondientes. La tercera es que nosotros estamos convencidos que hay que trabajar mucho más en la formación de este tema. Generar espacios incluso de articulación con políticas que no van solamente por el elemento judicial, que es importante y hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias, sino también en el sostenimiento y acompañamiento de las víctimas. Y ahí es donde creo que el sistema educativo tiene mucho por avanzar y por abordar. Y el sindicato va a aportar sin lugar a dudas, porque lo que vuelvo a reiterar, aquí hay un tema moral y ético que no admite dos lecturas y personas, individuos que vayan por este camino no deben tener lugar dentro de las instituciones educativas en general, pero tampoco de las organizaciones sindicales. Quiero aprovechar lo que dijiste justamente, porque en alguno de los tweets que estaba abajo del comunicado se hacía referencia en 2019, luego cortito para que se entienda, en 2019 de alguna manera se reúnen como se reúnen, ¿no? Bastante seguido para tomar decisiones. Se tomaron varias acciones como federación, ¿no?, ante situaciones de acoso. Nosotros tenemos acá el papel, pero había una persona en Twitter que decía: nosotros intentamos también que no se defendiera nunca a ninguna persona que estuviera acusada de casos de acoso, y la moción no llegó a terminar de aceptarse. Cuando llegó me decías, bueno, no es que se aceptó esa moción, yo no recuerdo, pero sí se aceptaron otro tipo de mociones que tienen que ver con esto. ¿Es así? Claramente, porque fíjense en ustedes que dice en el punto 3 de la última resolución de nuestro Congreso: servicio de defensa y acompañamiento en el proceso a las o los denunciantes. Esto claramente es una práctica histórica de la Federación. Nunca la Federación asumió jurídicamente la defensa de denunciados, en este caso de temas de acoso. Como en otros temas tampoco, pero en este caso particular esto es así. Y sobre todo, yo vuelvo a insistir, aquí se le tienen que abrir los espacios y las condiciones para que las víctimas puedan denunciar estos hechos
ser acompañadas, ser asesoradas y no revictimizadas como en muchos casos está pasando hoy día también. ¿Cómo se mide a cuál de estos docentes sí se defiende o a cuál no? ¿O es un no rotundo? No, es ¿Me explico bien la Sí, pregunta? sí, es un no rotundo en el entendido de que la federación es una organización de segundo orden y que aquí el papel clave la juegan nuestras filiales. Las directivas son muy claras, lo que nosotros apelamos es a la sensatez y la responsabilidad de los cuadros dirigentes de nuestras filiales a la hora de aplicar estos lineamientos que son inapelables, que son para aplicación general y no distingue entre una cosa y otra. Lo que sí es claro, y yo quiero transmitir con total claridad, acá esta federación tiene un lineamiento claro, no va a defender a acusados de abuso de este tipo. A ver si entiendo igual, la decisión la toma la filial en el sentido de que las filiales de todo el país tienen que hacer llegar a la federación un pedido de no defensa. ¿Cómo es? Sí, mire, en el punto 4 de la resolución del Congreso dice que cada filial elabore una base de datos a remitir a la Federación para centralizar la información sobre las personas desafiliadas por este motivo. Es decir, incluso estamos pidiendo a nuestras filiales no solamente que no se le dé el respaldo jurídico, sino que se informe a la Federación, se establezca una base de datos de quiénes han sido desafiliados por estos motivos. O sea que este es el accionar de la Federación. Quiero aprovechar a preguntarte, porque las chiquilinas estuvieron recién con la conferencia de prensa que tuvo el presidente, ¿verdad, chiquilinas? Sí. Y se habló del presupuesto, y tengo entendido, ustedes corríjanme, a ver si toqué de oído o escuché más o menos, que había cierta coincidencia entre OPP, Ministerio de Economía, ¿no? Y de alguna manera la educación en referencia a la ANEP. Estoy bien, chiquilinas, que había como Sí, una que no estaba coincidencia. cerrado el presupuesto, pero que había sí. Y que además no estaba cerrado el presupuesto. ¿Qué reflexión te deja a vos? Bueno, nosotros el viernes vamos a tener una nueva instancia con el Codicen de la ANEP para conocer la propuesta presupuestal. Había una diferencia sustantiva entre el planteo del Codicen de la ANEP y el Poder Ejecutivo de más de 2.000 millones de pesos. Te voy a preguntar de cuánto. De más de 2.000 millones de pesos con respecto a la línea de base que necesitaría el organismo para seguir funcionando. Si esa diferencia se saldó o no, lo veremos el viernes en los números. La segunda es que es claramente señalar que no hay ningún convenio colectivo firmado hasta ahora en el marco de la ANEP, a diferencia de los últimos 15 años, y de hecho, el día lunes, cuando estuvimos en el Ministerio de Trabajo, en el Consejo de Sector Educación, quedó la negociación abierta porque más allá de que el plazo de entrada del presupuesto esté pautado a partir del día 31 de agosto, es claro que en el caso de la ANEP hay un convenio colectivo vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo tanto podemos ganar algún tiempo más para ajustar algún acuerdo o la búsqueda de algún acuerdo en temas claves como el ajuste salarial, la atención de inequidades, presentismo o las propias licencias médicas. En paralelo correr con el presupuesto también, no hay poder tomar la decisión ahí. Claro, en paralelo corre con el presupuesto que ahora entrará a partir del 1 de septiembre en el tratamiento parlamentario y donde obviamente una vez estudiado todo el presupuesto global del Estado y el particular de la educación, bueno, los distintos sindicatos de la educación iremos resolviendo qué medidas o qué acciones llevar a cabo. Muchas gracias por recibirnos y por estos minutos. No, Muchas gracias.